Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula El difícil camino. ¿Sí? Una linda conferencia para empezar este ciclo. Esta conferencia nos invita a nosotros, mejor dicho, nos ilustra lo que es el camino del despertar de la conciencia, el camino que nos conduce a nosotros al cambio y a la evolución interior, la evolución espiritual. Y tiene como objetivo también mostrarnos cuáles son las dificultades que nos tendremos que enfrentar cuando decidimos emprender este camino, cuando somos aspirantes al despertar de la conciencia. Pero también vamos a estudiar cuál es la naturaleza de la dificultad, dónde radica la dificultad, cuál es el objetivo y cuál es la función que cumplen las dificultades en este camino del despertar y de la evolución interior. Y de esa manera entonces poder cambiar ese concepto que tenemos de esta palabra dificultad. Y en vez de evadirla, de querer zafar de las dificultades, verla como una oportunidad al cambio y a la evolución, como un paso al cambio. Y afrontarla para poder conocernos a nosotros mismos en ella y de esa manera evolucionar. Entonces, el estudio de este tema nos va a permitir comprender también por qué el camino interior ha sido ilustrado siempre por todos los sabios y maestros de sabiduría como un camino difícil, estrecho y empinado, poco concurrido, etc. Y por qué se ha hablado siempre de que el enfrentamiento más grande que puede tener una persona es con uno mismo. Siempre se dice que el enfrentamiento más grande de una persona es el enfrentamiento consigo mismo. ¿Por qué será? Uno dice, será difícil enfrentar a otra persona, pero enfrentarme a mí misma, ¿cómo será? Entonces vamos a ver todas estas cuestiones y vamos a empezar estudiando qué es la dificultad, a qué le llamamos dificultad. Llamamos dificultad a todas las situaciones que sobrepasan nuestras capacidades, que nos quedan grandes, que sobrepasan la capacidad que tenemos de desenvolvernos, de afrontar una situación, de resolverla, etc. Esas situaciones que decimos, qué difícil es hacer tal cosa, qué difícil es levantarse temprano, dicen algunas personas, qué difícil es asumir una responsabilidad, qué difícil es pedir un favor, qué difícil es hablar en público, tal vez, qué difícil es hacerse respetar, decir en un momento que no a una persona, o qué difícil es ayudar y comprometerse con otras personas. Qué difícil es ser una persona independiente, autónoma, valernos por nosotros mismos, tomar decisiones en la vida. Qué difícil es enfrentar un nuevo trabajo o salir y buscar empleo, resolver o hacer un trámite, etc. A cada uno se le dificultarán ciertas situaciones. Normalmente solemos creer que la dificultad es una característica de los eventos externos. Y por eso es que siempre tratamos de evadirlas. Decimos, tal evento es difícil, tal situación es difícil, ¿no? Sin embargo, si nosotros tenemos la disponibilidad de conocernos a nosotros mismos, de observar las situaciones en sí, podemos llegar a descubrir que la dificultad está en el interior de la persona que va a abordar ese evento, y no en el evento en sí. Por eso, una misma situación para una persona puede ser difícil, mientras que para otra no. Entonces la dificultad no está en el evento. Como dice esta frase, no existen situaciones difíciles, sino impedimentos interiores, fragilidades interiores, defectos interiores que hacen que tal situación de la vida se torne para nosotros difícil y que queramos entonces evadirla. Pero al evadirla no estamos solucionando la dificultad, sino que la estamos postergando, aplazando. Entonces, como decíamos, son nuestros defectos, son nuestros condicionamientos, nuestros miedos, nuestras fragilidades, las que hacen que tal evento o tal situación se torne difícil. Levantarse temprano resulta una situación muy difícil para la persona que tiene el defecto de la pereza. Ahora, una persona que no es perezosa, esa situación no le es difícil. Hablar en público, dar un discurso,
se vuelve una situación completamente difícil para la persona que es insegura, que es tímida, que es introvertida, que tiene miedo al qué dirán, que tiene miedo a equivocarse, que quiere ser perfecta en todo. Entonces, cuando va a hablar en público, esa situación se le convierte en una dificultad terrible. Criar a un hijo, educar a un hijo, puede ser una situación completamente difícil para una persona que no tiene paciencia, que no es tolerante, que no tiene amor para dedicarle tiempo a esa criatura, para soportar los berrinches, etc. Pedir un favor puede convertirse en una situación completamente difícil para la persona orgullosa que quiere hacer todo por sí misma, que no soporta que otra persona la tenga que ayudar. Entonces, a la hora de pedir un favor, se pone nerviosa y ¿sí? no soporta esa situación. Hablar con el jefe, pedirle un aumento, reclamar nuestros derechos, se convierte en una situación completamente difícil cuando somos personas inseguras, cuando tenemos temor, cuando somos personas sumisas, etc. Y así sucesivamente con todas las situaciones. Entonces, comprendiendo dónde radica el origen de la dificultad, podemos llegar a comprender que cuando nosotros trabajamos sobre esos defectos, que podemos llegar a descubrir en las diferentes situaciones de la vida, las dificultades desaparecen. Así los eventos sigan siendo siempre los mismos. No podemos cambiar los eventos de la vida, pero sí podemos cambiar nuestros defectos, y eso hace que los eventos se tornen de una manera muy diferente. Imagínense que una persona supera la pereza, ¿qué va a pasar? Esa situación ya no le resulta difícil. Imagínense que esta persona que tiene que hablar en público coge confianza en sí misma, ya no siente miedo a equivocarse, se libera de un montón de defectos. Entonces va a abordar ese evento de una manera muy diferente. El evento sigue existiendo en la vida, pero mi actitud ante esa situación es diferente. Entonces, cuando uno cambia internamente, todo el escenario externo de la vida cambia, así las situaciones sigan siendo las mismas. Y ya no hay temor, y ya no hay vergüenza, y ya no hay necesidad de evadir esos eventos, sino que los enfrento de una manera libre, de una manera espontánea, como lo hace la persona que no tiene ese defecto, y que esa situación no le era difícil a ella, como me lo era a mí. Entonces, comprendiendo todo esto, ahora sí, vamos a poder ver que las dificultades son un mecanismo de evolución. O sea que todas las dificultades que se nos presentan a nosotros en la vida nos están invitando a evolucionar. La vida en sí es un mecanismo de evolución para el alma, porque ese es el objetivo de la existencia, ese es el objetivo de la vida. Y cada persona está pasando por su proceso de evolución, que es muy diferente al de otras personas. A lo mejor a nosotros nos parece que la vida de esta persona es fácil, pero esa persona está pasando por dificultades que son propias de su nivel de conciencia, ¿sí? Y que está teniendo pruebas que la invitan a ella a evolucionar. Por eso la vida es difícil para todas las personas. Uno a veces piensa que la vida solamente es difícil para uno, porque uno está viviendo sus dificultades, pero cada persona está en su proceso de aprendizaje y de evolución. Y el autoconocimiento nos invita a ver que al evadirlas, a las dificultades, lo que estamos haciendo es evadir nuestra propia evolución. Cuando nosotros buscamos zafar y que otra persona entonces lo haga por nosotros, pagamos para que nos lo hagan, etc., lo que estamos haciendo es evadir nuestro propio proceso de evolución, atrasándolo. Y lo podemos aplazar toda la vida, porque una persona puede estar aplazando toda la vida su proceso de evolución y no aprender nunca y desperdiciar esta experiencia. Entonces el autoconocimiento también nos invita a ver que cuando nosotros evadimos, aplazamos, lo que estamos haciendo es arrastrando esas dificultades, porque las dificultades no están afuera, sino adentro. Y en un momento las vamos a tener que afrontar, tarde o temprano, ya sea en esta vida o en la próxima, porque ese es el propósito de la existencia y el propósito de nuestra alma, evolucionar, y en algún momento lo vamos a tener que asumir, porque es una responsabilidad de todos los seres humanos. Entonces, comprendiendo todo esto,
cómo funcionan las dificultades, podemos llegar a comprender por qué es difícil el camino del despertar. ¿Por qué? Porque el camino del despertar es un estilo de vida muy diferente al que llevamos cuando estamos dormidos. Y cuando no nos interesa para nada la trascendencia del ser, cuando no está ni siquiera en nuestros planes evolucionar, cambiar, ni lo tenemos en cuenta porque a lo mejor ni siquiera lo conocemos, esa posibilidad que tenemos. Entonces llevamos una vida de evasión de las dificultades, nos entregamos a los entretenimientos para también taparlas, a los placeres, a los gustos, a los vicios. Pero cuando una persona decide despertar, entonces cambia su estilo de vida. Y empezamos a tener un estilo de vida en donde dejamos de escapar de las dificultades y las enfrentamos voluntariamente. Porque lo que nos interesa a nosotros es crecer, evolucionar, cambiar, dejar de ser lo que somos. Entonces, en vez de evadir las dificultades, buscamos autoconocernos en ellas para poder desarrollar esas virtudes que aún no tenemos, esas capacidades que aún no tenemos. Y para eso tenemos que enfrentar esas dificultades, enfrentar esas situaciones, esos eventos. Un estilo de vida en el que dejamos de justificarnos, de echarle siempre la culpa a los demás, que es lo normal de las personas, y buscamos conocernos y autoperfeccionarnos. Entonces, nos comprometemos con nosotros mismos a ver, bueno, si esta situación me resulta difícil, si este evento me resulta desagradable, tengo que ver cuál es el defecto que lo origina y sacarlo afuera y trabajarlo. Y no decir que esto me resulta difícil por el jefe o que esto por lo otro, no. ¿Sí? La responsabilidad es con nosotros mismos. Un estilo de vida en el que dejamos de evadir lo que somos y nos enfrentamos con nosotros mismos. O sea que ponemos al descubierto lo que somos y dejamos de disimularlo, de taparlo, de disfrazarlo con una apariencia, etc. Y eso no es fácil para ninguna persona. Porque generalmente nosotros todo el tiempo estamos escapando de nosotros mismos, de lo que somos. Pero cuando queremos realmente cambiar, tenemos que ver lo que somos para trabajarlo y entonces poder dejar de serlo. Descubrir el defecto para trabajarlo y desarrollar la virtud. Descubrir los temores y las fragilidades para trabajarlas y entonces desarrollar las capacidades que no tenemos. Y ese es el camino del autoperfeccionamiento. No hay otro camino, sino autoconocernos y trabajar sobre lo que somos. Buda, refiriéndose a toda esta enseñanza, decía: fácil y cómoda es la vida del hombre necio. Difícil y llena de responsabilidades es la vida de la persona que busca la pureza, el desapego, la humildad y que es limpia en su modo de vida y reflexiva. Una enseñanza que dio una persona hace muchísimos años, 2500 años. Pero sin embargo, como veníamos estudiando y hablando, la dificultad no hace parte del camino. O sea, la dificultad no está en el camino, sino en el interior de quien lo camina. No podemos decir que este camino es difícil, sino que son nuestras fragilidades y debilidades las que hacen que se nos dificulte este camino, que nos invita al desarrollo y a la perfección. Por lo tanto, es el temor, el apego, la pereza, el orgullo, la ambición, algunos de los yoes que siempre nos dificultan ese camino. Y a medida que uno va trabajando todos estos defectos, entonces se va liberando y el camino se vuelve liviano y hasta uno encuentra un agrado, ¿sí? Un gusto en recorrerlo, porque ve también los beneficios que va recibiendo a medida que va subiendo. Si nosotros vamos dejando y descargando esa mochila que llevamos en la espalda, vamos a poder subir con más ligereza esa montaña. Y por supuesto cada quien tenemos que ver que también decide la velocidad con la que recorre ese camino. Hay personas que ven la cima y dicen: hasta allá quiero llegar y no quiero retrasar más esto, y se aventuran por un camino muy peligroso
pero un camino directo a la cima. Así como también hay personas que prefieren ir por un camino, ¿sí?, seguro, por tierra firme, así sea un poco más lento. Cada quien decide la manera en cómo sube esta montaña, que es la simbología del camino interior, que la representamos con la subida por una montaña, ¿no? Para los aventurados las dificultades serán mayores, pero así también será el avance y la liberación y el despertar. Para los que eligen ir despacio, las dificultades no serán tan grandes, pero también así será su proceso de despertar y liberación, más lento. Ahora, cuando una persona decide, como este aventurado, subir la montaña y escoger ese camino directo, ¿sí?, entonces la vida se nos convierte en un gimnasio de aprendizaje. Cuando nosotros estamos dispuestos a cambiar, la vida nos acelera ese proceso. Es como que uno lo pide internamente y entonces la vida nos pone las situaciones, nos hace llegar los eventos para que nosotros nos conozcamos y para que nosotros veamos esos defectos que nos hacen falta trabajar, los trabajemos y los podamos trascender. Seguramente a ustedes les ha pasado que piensan en cambiar en algo, en dejar de ser de esta manera, en superar este defecto y ¡pum!, viene la situación. Lo pidió, bueno, a ver cómo le hace, ¿sí?, a ver cómo lo enfrenta, a ver cómo, ¿sí?, cómo actúa, cómo trabaja este defecto. A mí me ha pasado muchísimas veces, todo el tiempo me pasan estas cosas. Y cuando me encuentro en la dificultad digo, ¿para qué habré pedido, no? Ahora me viene y ahora es cuando tengo que agarrar las armas y trabajar y superarlo y vivir esa adrenalina de lo que es las dificultades. Porque entonces las dificultades se convierten en la adrenalina del trabajo, en ese entrenamiento, donde todo el tiempo tenemos que estar pasando estos obstáculos, que son nuestro entrenamiento espiritual, que son los que nos fortalecen y nos traen nuevas capacidades, nuevas virtudes, nuevos estados de libertad, etc. Pero también tenemos que saber que así como la vida nos hace llegar las dificultades para que nosotros aprendamos, jamás nos va a poner un peso mayor al que nosotros sepamos soportar, un obstáculo mayor al que nosotros podamos superar. Siempre se nos aprieta y se nos tiembla para que nosotros demos la nota, para que nosotros nos superemos, pero nunca nos van a poner un peso mayor. Entonces uno tiene que saber que así como vienen las dificultades, también viene la fuerza, ¿sí?, porque hay una fuerza que uno siente para que la podamos superar. ¿Sí? No es que nos tiran y nos dicen, bueno, arréglense como puede, sino que la vida está totalmente organizada para que uno evolucione, nos pone las situaciones, nos pone los eventos y también nos da las capacidades para que lo logremos. ¿Sí? Eso es muy importante para no decir, bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer? Si la vida se me va a convertir en una completa dificultad. No, la vida se convierte en un entrenamiento, pero uno hasta agarra gusto en esas dificultades porque sabe que esto es como una competencia, que si uno la pasa, ¿qué pasa? Le dan su trofeo, su copa, ¿sí?, y viene otra, pero cuando viene la segunda, la tercera, la cuarta, uno también va a ver que tiene cada vez más capacidad, ¿sí?, y que va cogiendo también confianza en todo este proceso de aprendizaje. Bueno, entonces, comprendiendo cómo funciona todo este mecanismo de aprendizaje, vamos a ver cuáles son algunas de las dificultades propias de este camino. O sea, cuáles son algunas de las dificultades que nosotros nos vamos a tener que topar cuando decidimos, ¿sí?, cambiar nuestro estilo de vida y dedicarnos a lo que es el despertar de la conciencia. Una de estas dificultades es el cambio de afinidad. Sucede que cuando uno empieza a practicar lo que es el autoconocimiento, empieza a dejar ciertos hábitos en su vida, a implementar nuevos, como lo puede ser una lectura, como lo puede ser una meditación reflexiva en donde uno se sienta a meditar sus defectos, una oración que uno puede dedicarle un tiempo al día, etc. O muchas otras actividades que también puede hacer. Empiezan a darse grandes cambios en nuestro interior. Empezamos a ver contradicciones en nuestra forma de vida, en la vida de los demás también. Empiezan a cambiar nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra forma de ver y percibir la vida, ¿sí?, porque estas prácticas justamente nos llevan a cambiar. ¿Y qué pasa? Que al relacionarnos
con el círculo de personas que normalmente nos relacionábamos, empezamos a sentir una distancia psicológica, empezamos a sentir una incomodidad, una falta de afinidad, justamente. Una sensación muy fuerte puede ser de soledad, de rechazo, de abandono, porque ya no tenemos los yoes que nos hacen afines a esas personas, porque ya hemos cambiado ese nivel de valores que nos unían a ese grupo de personas. Y cuando yo trasciendo un yo, entonces dejo de satisfacer a esa persona y esa persona también deja de interesarse por uno y se convierte hasta en un fastidio. Porque imagínense que siempre me juntaba con estas personas a hablar de, no sé, de lo famoso, de la serie de televisión, de lo que es la moda, o íbamos al cine, o salíamos de fiesta, o salíamos a tomar cerveza, lo que sea, y uno se da cuenta de esas contradicciones, las deja de frecuentar, trasciende esos yoes, entonces esa persona también deja de interesarse por uno. Y podemos sentir estas sensaciones de soledad, de rechazo y de abandono. Por otro lado, cuando uno tiene la intención de compartir lo que uno está comprendiendo, lo que uno ha descubierto, lo que uno ha leído con estas personas que nos rodean, ya sea con los familiares, con las amistades o con lo que sea, nos encontramos con la incomprensión, con la indiferencia, hasta con la burla, porque a muy pocas personas le interesan estos temas. Y entonces puedo sentir ese distanciamiento psicológico. Cuando uno también es un exponente de la verdad en su forma de vida, ¿sí?, y ya no hace tales cosas, entonces se convierte en una amenaza para la otra persona. Y la otra persona se defiende ¿cómo? A través de la burla, a través de la crítica, a través de las risas, para rebajarlo a uno, porque esa persona no le interesa cambiar, ni mucho menos quiere que uno le muestre la verdad. Entonces, ahí es cuando viene esa falta de afinidad para relacionarnos con las personas que antes nos relacionábamos. Pero ¿esto qué quiere decir? Que estamos cambiando los valores, los yoes y el nivel de conciencia que nos hacía afín a este grupo. Y que si estas personas ya no son afines a nosotros, llegarán personas afín a nuestro nivel de cambio, de conciencia y de valores que hemos logrado. Porque una persona nunca se queda sola. Así como se van unas amistades, vienen otras que nos impulsan y nos acompañan en lo que uno está tratando de hacer. Encontramos también compañía en la soledad cuando uno se encuentra consigo mismo, cuando uno descubre esa realidad que lo caracteriza. Podemos encontrar también compañía cuando uno lee un libro y recibe un consuelo, recibe también un consejo y se siente acompañado entonces por las personas, por los autores, por estos sabios que también han recorrido este camino de lo que es el despertar de la conciencia. Y así sucesivamente. Pero esta es una gran dificultad por la que pasamos todas las personas que buscamos cambiar. Otra gran dificultad es la pobreza de la personalidad, porque sucede que el desarrollo interior es algo invisible, íntimo y secreto. No es algo que uno pueda exponer al exterior como cualquier persona hace con los valores externos, con su personalidad, etc. Los valores internos crecen silenciosamente en nuestro interior. Y al ocuparnos en ellos, al ocuparnos en el desarrollo de estos valores, pasamos por alto los valores externos. Porque una misma persona no puede servir a dos señores. Entonces, ¿qué pasa? Al trabajar en lo interior, nos volvemos pobres de apariencia. ¿Por qué? Porque dejamos de cultivar la personalidad, porque dejamos de cultivar el ego, que es lo que se sobresale en el exterior. Porque sabemos que no somos eso, que no somos la personalidad, que no somos el ego, que no somos la apariencia. Entonces, gradualmente, uno va dejando de lado esas cosas y su personalidad se vuelve pobre, simple, sencilla. ¿Y qué pasa acá? Encontramos una gran dificultad para relacionarnos en una sociedad, en un entorno en donde los valores internos no se valoran, pasan completamente por desapercibidos y se tiene como valorado y apreciado lo que son las personalidades y todo lo externo que una persona pueda llegar a desarrollar. Entonces, ante estos conceptos y ante los demás, podemos sentirnos pobres,
que no valemos nada, que estamos perdiendo la vida. Sí, que podemos entrar en un estado completamente de confusión. Es aquí entonces donde tenemos que ver y empezar a revalorizar lo que es una persona de valor, lo que son los valores internos y lo que son los valores internos. Empezar a desarrollar una fe hacia lo que es la enseñanza, ¿sí?, del autoconocimiento, el camino del despertar, y empezar a coger confianza también en nosotros mismos, en lo que valemos como personas. Y hacer ese contraste entre lo exterior y entre lo interior. Y desarrollar una fe, o sea, poner firme nuevamente nuestros cimientos para poder seguir avanzando con libertad en este camino. Otra gran dificultad que encontramos es salirnos del sistema de este mundo. Porque como ya hemos visto en otras conferencias, si nosotros queremos despertar, no podemos llevar el ritmo de vida que lleva la mayoría. Justamente eso es lo que nos mantiene a todos dormidos, ¿sí?, en un sueño colectivo. Si nosotros queremos despertar, entonces tenemos que salirnos de todos los sistemas de este mundo. De todos los sistemas que fueron inventados por el hombre, o sea, por el ser humano, para mantener controlada a la humanidad a través del temor y para mantenernos a todos dormidos. Como por ejemplo el sistema religioso, político, cultural, social, económico, educativo, etc. Que son todos sistemas que fueron inventados por el ser humano y que se encuentran corruptos justamente para el interés de unas pocas personas. Pero nosotros tenemos seguridad en esos sistemas. Y sentimos que, ¿sí?, que esos sistemas entonces nos ofrecen a nosotros beneficios, que nos protegen, que están todos pensados para, ¿sí?, nuestra protección, nuestro cuidado, etc. Pero no es así. Ahora, esto no quiere decir que nosotros vayamos en contra del sistema, no, sino que nos salgamos del sistema, ¿sí?, que vivamos en el mundo sin comprometernos con él. O sea, que nos independicemos de todos estos sistemas y que hagamos nuestro propio camino, nuestro propio sistema, que creamos nuestro propio orden y sistema de vida, basado en la conciencia y no en la política y en todos estos sistemas inventados que generan también una vida artificial, una vida muy superficial y que hacen que todas las personas se olviden de cuál es el propósito real de la existencia y que vivamos entonces para cumplir con una religión, con temor, que vayamos los domingos a misa y que eso sea todo, con un sistema político, con un sistema social, económico, solventando necesidades que son impuestas, etc. ¿Sí? Bueno, todo eso ya lo sabemos. Entonces tenemos que salirnos de todos estos sistemas y crear nuestro propio orden y sistema de vida. Teniendo en cuenta que la vida, ¿sí?, está pensada para la evolución del alma y que vivir es relativamente fácil si nosotros hacemos más sencillas nuestras necesidades. Si nosotros vemos qué es realmente necesario en la vida y qué es una necesidad impuesta, por ejemplo. Si nosotros buscamos formas creativas de trabajar, de ganarnos el sustento y que nos dejen también tiempo para lo interior. Porque si no se nos pasa la vida y seguimos aplazando ¿sí?, el llamado de la conciencia y a lo que vinimos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros intentamos salirnos del sistema, siempre surge la mente. A salirnos de lo establecido, la mente nos empieza a atosigar con sus miedos, con sus incertidumbres, ¿sí?, y de qué voy a vivir y qué voy a hacer y qué me va a deparar el futuro y cuando sea mayor y esto y lo otro, y si no vivo como todos viven, etc. Y si me enfermo y si la situación cambia y tantas cosas, porque la mente está programada por ese sistema, ¿sí? Pero entonces es de acá cuando nosotros tenemos que superar esta mente, ver las fantasías, las ilusiones que nos proyectan, como son mentiras, como no son reales, y empezar a confiar en el orden y en las leyes de Dios, ¿sí?, que son otras leyes, que no son las leyes del sistema que inventa el ser humano, sino que son leyes que rigen la tierra y que rigen a todos los seres y que rigen el proceso de evolución de todas las personas.
Para eso entonces tenemos que estudiar lo que es la providencia, lo que es, ¿sí?, todas las leyes que aquí estudiamos. Y tenemos que saber que la mente es el mayor obstáculo con el que siempre tendremos que lidiar durante todo el camino. Pero tenemos que reconocerla como tal y decir, esto es la mente, ¿sí? Y poner nuestra fe y nuestra confianza entonces en la conciencia, que nos invita y que nos muestra un camino muy diferente al que siempre nos ilustra y nos muestra la mente. Bueno, otra gran dificultad del camino es desarrollar la autonomía. ¿Qué es ser autónomos en cuanto a lo interior? Ser independiente, no influye a nada, ser tú. Ser uno mismo, ser independiente. Si nosotros queremos alcanzar la sabiduría y despertar, no podemos seguir e imitar lo que otros hacen. La mayoría de las personas lo que hacemos es buscar un líder, un líder religioso, espiritual o lo que sea, para seguirlo, para imitarlo, para seguir sus pasos, o meternos en una congregación para que nos digan lo que tenemos que hacer, lo que está bien, lo que está mal, en un grupo donde haya muchas personas que piensen igual y entonces depositar toda nuestra seguridad ahí, y ahí sentirnos seguros, sentirnos cómodos, sentirnos que vamos bien. Pero eso nos lleva al cambio, nos lleva a la evolución, no nos va a producir ningún despertar, ningún avance real en nuestro ser. Si nosotros queremos despertar, debemos desarrollar nuestra propia conciencia individual. Y como decía Antonio, ser uno mismo. Pensar por uno mismo, observar, discernir. Tomar nuestro propio camino, ese camino que nos llama a tomar la conciencia. Aprender de nuestras experiencias y también de nuestros errores. ¿Sí? Y entonces ahí sí se rescata la sabiduría. Ahí sí se generan grandes cambios en el interior que producen despertar. Se rompe ese cascarón de la conciencia. Y la conciencia, entonces, se enfrenta con la verdad. Y eso es lo que nos deja a nosotros la capacidad, la virtud, la libertad, etc. Entonces, el camino del despertar exige que nosotros tengamos amor a la sabiduría, amor a la verdad y una convicción propia. ¿Qué quiere decir esto? Una convicción propia. Una certeza, y que nosotros escojamos este camino por nosotros mismos. Si uno tiene amor a la sabiduría, entonces lo va a recorrer por uno mismo. Porque si uno ama la sabiduría, la consigue. Uno consigue lo que ama. Y logra lo que quiere. Cuando uno quiere algo, lo logra. Si nosotros queremos la sabiduría, entonces la vamos a alcanzar. Si nosotros queremos despertar, entonces vamos a despertar. Pero para eso tenemos que tener una certeza y una convicción propia. O sea que no lo podemos esperar hacer porque otro lo haga. Bueno, si mi amigo lo hace, yo también lo hago. Si mi pareja lo hace, yo lo hago. Si mi familia o mi hermano lo hace, entonces yo lo hago. No, yo lo tengo que hacer porque yo lo amo y porque yo lo quiero hacer, porque yo amo la verdad, porque quiero realmente despertar. Y ahí entonces cuando lo voy a lograr. Si no estamos en el camino de seguir e imitar, que no genera cambio. No puedo esperar que mi compañero se levante a meditar para yo hacerlo. Que mi compañero se observe y cambie para después entonces yo cambiar. Primero que cambie él y después lo hago yo. No. Si nosotros esperamos que los demás lo hagan, nunca lo vamos a hacer. Y las influencias externas generalmente lo que nos hacen es dormirnos y atrasarnos en esto. Entonces uno tiene que tener decidido lo que quiere hacer, ¿sí? Y de esa manera es que lo va a poder lograr. Pero esto es difícil para todas las personas, ser una persona autónoma, porque justamente la misma sociedad es la que nos aplaca y que nos saca esta capacidad, con sus miedos, con sus temores, con sus necesidades que son impuestas, con el pensar en el futuro y todo. Entonces uno cada vez se aplaca y se siente más inseguro, menos incapaz, etc. Pero tenemos que ser autónomos, ¿sí? Y por última, la otra dificultad es el regeneramiento. Todas las personas nos encontramos en un nivel de degeneramiento. ¿Qué es estar degenerado? Es el que
que se pierde, ¿no?, en el camino, ¿no? Sí, o sea, nos vamos perdiendo la sensibilidad, no solo en el camino, sino que todas las personas nos encontramos en un nivel de degeneramiento. Esto quiere decir que nuestro bienestar depende de un montón de cosas, ¿sí? Por eso estamos degenerados, porque no podemos experimentar un bienestar como lo experimenta un niño, que no depende de todas estas cosas, que está puro. Entonces nosotros muy gradualmente, a medida que fue pasando la vida, fuimos incorporando hábitos a nuestra vida, de los que ahora dependemos, y que no podemos experimentar bienestar sin esas cosas. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que estamos degenerados. Cuando suspendemos algunos de estos hábitos y nos ponemos ansiosos, no podemos estar, sáquenle el móvil un día a una persona y vean lo que pasa. ¿Sí? A lo mejor antes, cuando esto no existía, era normal estar sin el móvil, pero fuimos incorporando ese hábito y ahora dependemos de eso. Eso quiere decir que estamos degenerados, que se ha afectado, ¿sí?, nuestro gen, y que dependemos de esas cosas, que no hemos salido de nuestro estado natural de ser. Podemos depender de muchísimas cosas, de la televisión, de los videojuegos, del móvil, de salir de compra, de tener que gastar, ¿sí?, por ambición al dinero, vicio al trabajo, a la droga, por supuesto, al alcohol, a miles de cosas. Por eso te digo que todos estamos degenerados, pero cada uno tiene un nivel de degeneramiento y que tendrá que ver entonces de las cosas que dependen. Y regenerarse es un punto clave en el despertar de la conciencia, que implica que tenemos que subir esa montaña que gradualmente fuimos bajando, dejándonos llevar sin darnos cuenta, y hoy nos encontramos aquí abajo con todas estas dependencias, pero para despertar tenemos que liberarnos gradualmente de todas estas cosas, y eso es una gran dificultad para cualquier tipo de persona. Entonces esta viene siendo la última dificultad de la que hablamos, dentro de las más normales, las más comunes, pero a medida que uno se va regenerando, ¿sí?, va agarrando un grado de libertad, de conciencia y de un gozo superior, que es el gozo de la conciencia, o sea que no depende de nada. Ese bienestar, como les decía, que experimentan los niños, que sin tener nada pueden ser felices, pueden estar bien, pueden estar en paz, en plenitud. No necesitan más que lo básico para estar bien. Estas vienen siendo entonces algunas de las dificultades de este camino, que como dijimos al principio, no son propias del camino, sino que hacen parte de las deficiencias, de las incapacidades que tenemos como seres humanos. Y cuando uno quiere desarrollarse y desarrollar su naturaleza espiritual, entonces obviamente va a tener que enfrentarse consigo mismo y enfrentar todas estas dificultades, ¿sí?, que son propias de nuestro interior. Y a medida que uno las va superando, ¿sí?, entonces va alcanzando grados superiores de libertad, de pureza, de sensibilidad, de libertad, de confianza, de fe en el camino, lo que hace que uno entonces lo pueda recorrer con gusto, con agrado, con amor, ¿sí?, ir avanzando cada vez más libremente. ¿Qué preguntas le quedan acerca de este tema?